Continuamos en la Tucumana de mañana, 9:45. Le mando un beso muy grande, Gaby, a mi tía Norma, que viene viajando. Dice, con Ariel vamos escuchando la radio. ¿Qué tema? Me dice, ¿qué tema puede ser? Miénteme, de Luis Miguel, que bueno, fue el tema que le dedicamos a Gaby Neme. ¿Sabes qué? El tema en los recitales de Luis Miguel. Así que un beso a mi tía, que viene escuchando la 95.9. Bueno, seguimos aquí en la Tucumanidad Hecha Radio y vamos a tener una comunicación con Martín Ayerbe. Él es dirigente del Movimiento de Liberación Nacional y ya está en contacto con nosotros. Hola Martín, ¿cómo estás? Gabriel y Ana de la Tucumana, te saludamos, buen día. Buen día, ¿cómo están? Hola, un gusto saludarte. Martín, te decimos bienvenido a Tucumán, a la República de Tucumán, como dice Gordillo. Bueno, para la gente que nos está escuchando y que nos está mirando, Martín, ¿cómo te definís? Argentino, cristiano, peronista, metalúrgico. Así. Bueno, Martín, estamos en este contexto de país en donde uno ve por ahí una serie de discusiones en el peronismo. Hablamos particularmente del peronismo, sobre identidad, sobre proyectos, sobre tal vez donde no hay una figura fuerte. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, nosotros impulsamos el modelo argentino para el proyecto nacional. Sí. Que es cumplir con el llamado que el general Perón realizó un 1 de mayo de 1974, sí, con la idea de constituir una teoría política definitiva de los argentinos, que sobre la base de una doctrina nacional que a lo largo del tiempo San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón edifican desde la conducción de gobierno una doctrina nacional que está constituida no solamente por los actos de gobierno y de soberanía, sino también por nuestra cultura, por nuestra tradición, determinada por nuestra alma gaucha, que se encuentra en nuestra Biblia, en el Martín Fierro. Sí. Desde allí establecer qué cosas son integrantes del modelo argentino, qué órganos, instituciones o aparatos del Estado son necesarios para la vida nacional y cuál es el tipo de democracia orgánica, popular, directa y constituyente que debe organizarse en la Argentina para la conducción general del país, y que esto permita justamente que en la acción de gobierno el pueblo sea libre en su organización comunitaria, porque la doctrina de los argentinos es un comunitarismo, aquella que determina que la soberanía nacional tiene germen en el vínculo de argentino con argentino, porque hay soberanía nacional solamente si es que hay soberanía popular, si es que el pueblo está unido, está organizado y delega en los conductores, en el conductor, el poder, pero que subyace en el vínculo de argentino con argentino, que es el vínculo determinante de la libertad de nuestro pueblo. Ese modelo argentino tiene un despliegue que nosotros, 50 años después de este llamado, que ha quedado sepultado por la partidocracia demoliberal que se ha dedicado a cualquier otra cosa menos al modelo argentino, se ha dedicado a destruir la obra de Perón y a vaciar espiritualmente nuestro movimiento. Bueno, levantamos la bandera del modelo argentino y establecemos 3 campos de trabajo en la apertura de los consejos para el proyecto nacional que hemos dado el 13 de julio pasado, por el cual estamos recorriendo toda la Argentina, reuniendo los consejos para el proyecto nacional, y que la aportación de todos los argentinos vaya en 3 campos, que son el campo del espíritu, donde desplegar la fe, la metafísica, la filosofía, la doctrina, el arte y la historia; el campo de la técnica, donde organizar los sectores estratégicos de la vida nacional, que son la logística,
la producción para la defensa, la minería y la siderurgia, la electrónica, la producción de alimentos, la producción de fármacos y la energía, junto al contorno internacional soberano que da la nacionalización del comercio exterior y la nacionalización de la banca, para justamente proteger la actividad nacional de las agresiones extranjeras que se dan en el campo del comercio internacional y en el campo de la finanza. Y esos dos grandes campos de la técnica y el espíritu son aquellos que deben alimentar al tercer campo, que es la comunidad, en el cual están los predicadores, los conductores que hay que formar para que, alcanzando 100.000 predicadores, el pueblo argentino pueda tomar el poder, la conducción de gobierno. Martín, te pregunto cómo, bueno, todo esto se está nombrando, por supuesto, con un rol del Estado fundamental, lo contrario a lo que se pregona de este gobierno actual o de este modelo que hoy está gobernando la Argentina, que es la minimización y casi la destrucción del Estado, lo dijo el mismo presidente. Todo esto con el Como Estado el topo, muy se presente, dijo no solo la nacionalización, sino también la estatización. Sí, claro, exactamente. Este gobierno, como bien lo dice el propio Milei, es un gobierno de ocupación extranjera. Argentina es un país ocupado y tiene un topo extranjero que jura lealtad a otra bandera, que no es de nuestra fe, no es argentino, no tiene sentimiento nacional, y todo aquel que atente contra el Estado argentino es enemigo de la nación argentina, porque el Estado es el orden jurídico con el cual un pueblo que tiene un sentido trascendente y decide inscribir su página en la historia, ese ethos lo constituye, donde están sus valores, su ética, su identidad nacional, decide inscribir su página en la historia para no morir, se constituye como conatus en la defensa de su propia vida y se transforma en una nación. Hace una marcha en la historia de la humanidad como nación. Bueno, esa nación se da un orden jurídico a través de un Estado. Quien atente contra el Estado, atenta contra la nación. Y debilitar la nación es intentar someter al pueblo. Así que los planes de estos sátrapas de provincia están muy claros. Hay que expulsarlos del gobierno y, bueno, sería bueno volver a la vieja ley de destierro de los griegos y desterrarlos del territorio nacional para que nunca más puedan volver. Como decía, está muy claro el plan, incluso estuvo claro en campaña, ¿no? Y es inevitable la pregunta, la gente lo eligió. Lo eligió y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo hemos llegado a eso, ¿no? A alguien que... porque si hoy Milei tiene algún tipo de resistencia o su imagen puede ir decayendo, tiene más que ver con, por supuesto, con sus políticas económicas, pero también tienen que ver con el hambre de la gente, más que con su discurso, que ya de por sí debería ser una alerta. Pero la gente no le interesa tanto si destruye el Estado o da esa impresión en general, ¿no? En general, obviamente, cuando se habla de la gente se puede incurrir en errores, pero digo, no es lo que más ha llamado la atención, que quiera destruir el Estado, que jure lealtad a otras banderas, que diga que lo argentino no sirve, o que directamente abra las puertas al imperialismo norteamericano, británico, enemigo histórico de Argentina. Digo, ¿cómo convencemos a la gente justamente de lo contrario que es este proyecto y este modelo que pregonás? Y hay que llamar al pueblo argentino a esto, hay que ser claros en el mensaje, tenemos que ser claros en lo que proponemos, como lo estamos siendo, y llamar a los argentinos, bajo el signo del coraje, a construir esta lealtad con la patria y esta amistad entre argentinos como pueblo, porque el pueblo hizo tronar el escarmiento contra los otros que vienen gobernando hace 20 años la Argentina, y un poco más también, porque fueron parte del proceso de privatizaciones de la década del 90 con Menem, Dromi y Cavallo.
Uh-huh. Y todos estos son los que hicieron la reforma de la Constitución del 94, con lo cual degradaron la idea de patria y degradaron la concepción de pueblo y comunidad, porque en la Constitución del 94 borran la identidad del pueblo para poner en los artículos de la Constitución la identidad de consumidores. ¿Qué hicieron? Borraron la doctrina nacional. Esto lo hicieron los que hoy son senadores, los que hoy son diputados, los que hoy son gobernadores, los que son intendentes, y lo han sido, porque no son caras nuevas. Son los que en la Constitución del 94 borraron la identidad del pueblo como consumidores. Y ese vaciamiento espiritual que se opera en el 94 hace que durante los últimos 30 años se mancilla la concepción del derecho de los pueblos, y sobre la destrucción del concepto filosófico y jurídico de derecho de los pueblos instalaron los derechos humanos. Derechos humanos que hablan de un humano que no tiene ni cabeza, ni pie, ni mano, no es nada. Es un ciudadano universal de la doctrina norteamericana de One World. United Color by Benetton. Esa basura ideológica se viene operando hace 30 años, entonces es lógico y es claro que algunos argentinos, estragados por una operatoria ideológica de la propia partidocracia, adentro del propio peronismo y de la Unión Cívica Radical, y bueno, es lógico que algunos se pueda haber confundido o que tenga tanta bronca que haya pegado un mazazo, haya hecho tronar el escarmiento, porque nadie votó a Milei con muchas esperanzas, ni con mucho júbilo, sino que se lo votó en contra de los otros. Entonces hay que observar, desde este punto de vista, que el peronismo tiene un problema objetivo en este momento, más allá de lo que opinemos nosotros tres que estamos conversando, claro. Y de lo que se opine en general. Claro. El problema objetivo que hoy el peronismo, con la actual conducción que tiene y los candidatos que viene mostrando a lo largo de todo este tiempo, no puede ganar una elección. Bueno, entonces hay que hacer otra cosa. Se necesita de otro proyecto y de otros protagonistas. Y justamente, Martín, ¿cómo sería o cómo debería reorganizarse el peronismo ante este contexto y ante esta situación? Si bien hoy no es un año político, pero después empieza ya el movimiento. ¿Vos lo ves viable? Decimos, no hay grandes referentes ni grandes figuras del peronismo en la Argentina. ¿Vos ves viable una reorganización del movimiento? Hay que reorganizar el movimiento nacional, donde el peronismo es mayoría, claramente, pero hay que sumar al movimiento nacional a los nacionalistas que se identifican con el brigadier Juan Manuel de Rosas, o que se identifican con el general Roca y el teniente coronel Richeri, a los nacionalistas que se identifican con el coronel Seineldín, a aquellos que se identifican con la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen y el general Mosconi, creadores de YPF, y aquellos que se identifican con el general San Martín. Como también hay que sumar a los conservadores, que pueden, por ejemplo, tener como figura al que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, Fresco, fue un gran gobernador, que para los bonaerenses, bueno, ha sido una figura previa al peronismo, previa a la llegada del Perón, y que ha hecho obras importantes, como también aquellos que en la izquierda nacional se han constituido en torno a la figura de Jorge Abelardo Ramos, de lo que fue el FIP, ¿no? La izquierda nacional. Todo eso es lo nacional, y todo eso que es lo nacional constituye la identidad de nuestro pueblo.
Bien, entiendo que eso es mayoría en Argentina. Eso es el 90% de la Argentina o más también. Convocar a eso es convocar a la unidad nacional. ¿En dónde se reúne? Bueno, no se puede reunir partidariamente, porque los radicales son radicales, los peronistas son no peronistas, los nacionalistas son nacionalistas, los de izquierda son de izquierda. ¿Dónde se reúne todo eso? En el modelo argentino para el proyecto nacional. En el modelo argentino hemos encontrado que está el territorio, el continente, la psicorregión, el continente, que no es un territorio material de la naturaleza, es un territorio del espíritu, es un territorio de la idea. Bueno, es una psicorregión. Ese continente, que es el modelo argentino, en pie de igualdad, tenemos que edificar el proyecto nacional. Bajo esto que es, claro, crear una carta de navegación para un futuro gobierno nacional, que determine, ¿vamos a nacionalizar el comercio exterior? Sí. ¿Cómo? Mediante una marina mercante nacional, mediante la estatización de los puertos. ¿Para qué? Y para que las 20.000 hectáreas de limones que se van a pudrir en el Tucumán, porque no tenemos puertos propios ni marina mercante, lo podamos sacar y comerciar con el mundo, que estaría deseoso, muchas naciones del mundo y muchos pueblos, de poder disfrutar de los limones, que son los mejores del mundo, los que se producen en Tucumán. Lo mismo en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, donde la mitad de la producción de pera, de manzana, de la más exquisita del mundo, se pudre en el árbol porque no tenemos la logística ferroviaria, el puerto y el barco para poder moverla no solamente en el mercado interno, sino poder exportarla por nosotros mismos. Entonces es tan necesario que nosotros reorganicemos logísticamente la Argentina, porque si no, esto se convierte en un país de un monocultivo de grano, donde hoy de las 160 millones de toneladas que la Argentina exporta, 50 son de soja, 60 son de maíz. Entonces la Argentina se está achicando, aunque aumenta sus volúmenes, se achica en lo que es la diversidad que puede ofrecer, se degrada en los productos que puede compartir y ofrecer al mundo, y de esta manera se somete tecnológicamente a técnicas y prácticas que están diseñadas desde el extranjero, como la siembra directa con el barbecho químico que rocía con 500 millones de litros de glifosato todos los años a nuestro territorio. Esto no va más, viejo. Esto no va más. Entonces, el modelo argentino tiene que determinar, desde la nacionalización del comercio exterior y desde la banca, cuál es la tecnología adecuada para la producción, porque ya hemos demostrado en muchas regiones del país, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán también, que es posible producir una agricultura regenerativa, no dependiente del barbecho químico extranjero, y que si bien tiene un poco menos de rinde, la campaña es menos costosa. ¿Por qué? Porque el rinde es un rinde que está inflado por el exceso de venenos y el exceso de urea. Entonces, todo eso es pichicata, todo eso es falopa química, cuando en realidad podemos producir un rinde un poco menor, de un 15% menos, pero no tenemos el gasto en el paquete químico extranjero, lo cual convierte la ecuación en mucho más beneficiosa para el productor, porque obtiene una mayor ganancia, y es mucho más beneficiosa para el pueblo, porque no nos va a matar de cáncer, como el actual paquete tecnológico va a terminar con los argentinos. Bien, entiendo eso, entiendo también la idea de dejar una Argentina agraria, convertirla en más industrial, de recuperar los ferrocarriles. ¿Se puede? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Porque la degradación esa de la que hablas lleva décadas, cada vez se profundiza más. Javier Milei dejará de ser presidente de Argentina cuando cumpla el primer mandato, el segundo como máximo cuando le toque, o antes, pero el daño queda. Y eso es la pregunta, ¿cómo nos recuperamos de eso entonces? Bueno, no hay mal que dure 100 años, ni tiento que no se corte. Así que esta maldad va a terminar también. Y va a terminar ahora.
Si hacemos el esfuerzo de edificar en el modelo argentino y el proyecto que edifiquemos tenga esplendor de verdad, tenga bondad, tenga verdad y tenga belleza, eso va a permitir que sobre ese esplendor de verdad del proyecto el pueblo argentino diga por aclamación: este es el proyecto y estos son los hombres. Esto es posible de hacer. Y en esto hay que lanzar la movilización total del trabajo. La movilización total del trabajo es poner al 100% de los argentinos con tarea real. Y esto significa que el pleno empleo que genera la movilización total del trabajo no es el pleno empleo de los progres, que lo único que tienen para ofrecerle, como lo han hecho a los jóvenes argentinos, es pedalear una bicicleta o venderle una motito a 36 cuotas para repartir pizza o empanadas. Esto no va más tampoco. No puede ser que el trabajo que haya para la juventud sea de hacer reparto de pizza y empanadas. Entonces, el orden industrial que yo determiné en la técnica, en los 7 sectores estratégicos, se realiza y se financia de esta manera. Nosotros, mediante la nacionalización del comercio exterior con la Marina Mercante, nos hacemos de 7.000 millones de dólares de flete marítimo internacional, de los cuales este es el horizonte a facturar. No se factura de un día para el otro 7.000 millones, pero mediante la reserva de carga del flete marítimo, reservamos la mitad de los fletes por derecho internacional para la Argentina, y con ello nosotros nos hacemos de ese mercado cautivo de fletes internacionales, que para el país serían de 7.000 millones de dólares, y la otra mitad la hace la flota extranjera. Con esto nosotros obtendríamos el 40% de ganancia sobre la factura final de ese flete. Quiere decir que si estamos entre 6 o 7.000 millones de dólares al año, nosotros el 40% estaríamos en una cifra cercana a los 2.500 millones de dólares de ganancia, lo cual podríamos nosotros volcar al sistema ferroviario argentino a razón de 6 millones de dólares por día los 365 días del año. Bueno, no arrancaremos el primer día con 6 millones de dólares, arrancaremos con 1 millón de dólares el primer día e iremos creciendo para que ese flujo de inversión que viene del comercio exterior del flete marítimo pueda, en los 80 talleres ferroviarios que tenemos en la Argentina, fabricar locomotoras, vagones y material de vía y obra. En el Norte Grande, en Tucumán, los talleres de Tafí, en Salta, los talleres Güemes, y en Jujuy, los Altos Hornos Zapla, deben constituir un triángulo ferroviario de desarrollo del Norte Grande para poder ahí producir el acero ferroviario, las fundiciones, los bogies, la llanta ferroviaria forjada con la forja más grande que hay en la Argentina, que es la que está en Zapla. En Tafí también hay una forja muy grande, de gran porte, los ejes para hacer los pares montados y los bogies, que son la base del material rodante, junto con los talleres diésel de Mendoza, que todavía están intactos, no han sido desmantelados como los de Tafí. En los talleres diésel de Mendoza, nosotros allí tenemos donde fabricar los motores ferroviarios, los motores de locomotoras. Y esos motores de locomotoras son equivalentes a los motogeneradores estacionarios que se utilizan para levantar la tensión en aquellos lugares alejados donde hay caída del transporte eléctrico. Y son los mismos motores que también se utilizan para embarcaciones, para remolcadores. Y son los mismos motores que se utilizan para distintos usos industriales como motocompresores, como motogeneradores estacionarios. Y esto significa que nosotros ahí tenemos un parque mecánico unificado que tiene como base los talleres ferroviarios, pero que tiene un despliegue en distintas utilidades y distintos campos de la energía, del transporte marítimo o del transporte ferroviario, que nos permite un mercado lo suficientemente grande para fabricar por nosotros mismos, como ya lo hemos hecho en el pasado. Entonces, desde allí, desde el Norte Grande, esa reconstrucción ferroviaria del Norte Grande, financiada desde el flete marítimo del comercio exterior,
tiene que unir desde Palpalá, Jujuy, hasta el yacimiento carbonífero fiscal de Río Turbio en Santa Cruz, con un ferrocarril federal andino que una nuestras 11 provincias en la cordillera. Esto nos daría una unidad interior vertical de los argentinos y una obra ferroviaria que nos permitiría terminar con la desocupación de esas 11 provincias. Es parte del plan de la movilización total del trabajo al pleno empleo. Y el hecho de realizar el comercio exterior por nosotros mismos, además del flete, nos permitiría hacernos de cerca de un 30% de ganancias sobre los 100.000 millones de dólares que el país exporta todos los años. Como ese comercio lo realiza todas las multinacionales, la renta comercial se la quedan las multinacionales. Lo mismo con las importaciones. Pero si nosotros hiciéramos la mitad de los fletes, la mitad de esa renta comercial quedaría para los argentinos, tanto de importación como de exportación. Si esa renta comercial estuviera cercana al 30%, quiere decir que nosotros dispondríamos de 30.000 millones de dólares al año de renta comercial por fletes. ¿Qué permitiría eso? Bueno, si fuera necesario comprar maquinaria y bienes de capital en el extranjero, estaría ahí la fuente de financiamiento. Aunque no, yo creo que los argentinos en este momento estamos en condiciones de fabricar una buena parte de los bienes de capital necesarios, porque además justamente es absurdo importar trenes de la China cuando nuestros talleres ferroviarios no tienen tarea y tenemos 5 millones de desocupados. Hay que pensar en argentino, no en barato, como piensan estos personajes que han destruido la Argentina. Piensan en barato. No, traemos de China que es barato. Y el pueblo está famélico. No, no es una Argentina barata. Es el mismo absurdo que plantean desde el mismo sector político, desde el kirchnerismo, de que hay que bajar el precio de los alimentos. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Qué le van a pagar? ¿Menos al productor de caña? ¿Le van a pagar menos al productor de limón? ¿Le van a pagar menos al productor ganadero? ¿Cómo se puede ser tan idiota de plantear que hay que bajar el precio de los alimentos? Hay que levantar el poder adquisitivo, el salario. No se le puede pagar menos al que produce. Hay que levantar el poder adquisitivo, el salario del pueblo. No una Argentina barata, una Argentina digna. Y en ese sentido, que la verdad que uno lo escucha y por supuesto que el proyecto llama mucho la atención y gusta. ¿A quién no le gusta una Argentina digna? ¿A quién no le gusta una Argentina nacional y popular, por supuesto? En general, creo que el pueblo, en ese sentido coincido, el 90% del pueblo está de acuerdo con estas ideas. El tema es que hoy no es la idea que prima desde el poder, ¿verdad? ¿Cómo se convoca a los dirigentes del peronismo? Hoy el peronismo sigue teniendo, por lo menos desde el partido peronista, poder. Tiene muchas provincias, muchos gobernadores. Está Kicillof en Buenos Aires, Jaldo en Tucumán, digo por mencionar algunos, ¿no? ¿Qué rol pueden ocupar en este nuevo proyecto si es que lo tienen? Lo importante es la unidad del pueblo argentino. Porque ya lo de la unidad de los dirigentes ya lo conocemos. La unidad de los dirigentes hace 48 años, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el día de la fecha, son 48 años de decadencia nacional. Vos fíjate una cosa, en el 74-75, sí, Perón y María Estela Martínez de Perón nos dejaron con una Argentina de pleno empleo, 2% de pobreza, 2% de pobreza. No había niños pobres, no había niños pobres. 2% de pobreza. Todos los niños iban a la escuela, todos los niños tenían la alimentación adecuada y todos los niños tenían la vestimenta adecuada. Y los niños, además de la escuela, tenían los clubes, las sociedades de fomento, tenían todas las disciplinas deportivas, artísticas, espirituales, todo. Además del pleno empleo, el 85% de los trabajadores argentinos estaban en blanco, con salario familiar, vacaciones pagas, aguinaldo, todo. Estos que gobiernan la Argentina hace 48 años dieron vuelta a la Argentina. Hoy pasamos de 85% de trabajadores en blanco a 80% de trabajo en negro.
del 2% de pobreza que había con Perón y María Estela Martínez de Perón, a que el 60% de los argentinos somos pobres y el 80% de los niños están mal alimentados. Todo el mundo tenía su casa donde edificar su hogar. Hoy la mitad de los argentinos no tenemos tierra. No tenemos tierra. Perón dio la máxima difusión de la propiedad en la historia de la Argentina, solamente comparable con lo que se hizo en Alemania. En la difusión de la propiedad. Perón hizo propietario al obrero y Perón hizo propietario al chacarero. El chacarero pudo adquirir, el que trabajaba la tierra pudo comprar la tierra que trabajaba. Y el obrero que trabajaba en la industria pudo comprar la casa, la camioneta y montar incluso su propio taller. Esto que se dio vuelta, evidentemente demuestra que el discurso que se pone como objetivo la unidad de los dirigentes no ha resuelto nada. Lo que necesitamos es la unidad del pueblo argentino en el modelo argentino para el proyecto nacional, porque los dirigentes tienen espíritu gregario. Entonces no son un problema los dirigentes. El problema es la unidad del pueblo. La unidad es el tema, es el gran tema, pero no es un problema la unidad. La unidad es el tema de los argentinos. Claro. Porque nosotros que somos el crisol de razas no podemos ver la unidad como problema. No, la unidad es nuestro desafío como identidad nacional. Nosotros integramos cosas que son diversas, argentinos que están llegando, que nacen en otras latitudes y que deciden hacerse argentinos porque ser argentino es un existenciario del mundo. Entonces la unidad de los argentinos es lo único que importa, porque los dirigentes son gregarios. Hoy sirven a un amo, mañana sirven a otro amo. No tiene importancia. Lo que hay que dedicarse es a trabajar en la unidad del pueblo, desde abajo. Porque en la unidad del pueblo y desde abajo, los dirigentes van a marcar el paso que marque el pueblo. Martín. ¿Se entiende que el orden del poder, lo que nosotros tenemos que volver a recuperar es la conciencia y dimensión del orden jerárquico del poder en la Argentina? Cuando yo explicaba al principio que el germen del poder está en el vínculo de argentino con argentino, no estoy haciendo una declaración poética, estoy explicando cómo funciona el país. Sí. Entonces, el orden jerárquico es ese. Que es lo contrario al concepto de aparato, ¿no? De tal tiene claro, tal aparato. Exacto, brillante, ahí está. Me completaste lo que me faltaba. Brillante. El aparato oprime al pueblo argentino, lo somete, lo enajena. Por eso el pueblo argentino se ve extrañado y no cree en la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia de aparatos extravió al pueblo y no lo puede encontrar. Tal cual. Martín, te agradecemos mucho, la verdad nos quedamos sin tiempo, pero te comprometemos para otra oportunidad de seguir charlando con nosotros en La Tucumana. Cuando gusten, encantado de hacerlo, me gustó mucho lo que conversamos y bueno, son temas, son los temas de la patria. Muy importante que podamos hablar esto. Les agradezco muchísimo su generosidad, su don de gente y lo interesante que ha sido esta conversación. No, igualmente, también ha sido un gusto para nosotros. Nos queda pendiente también un tema que en algún momento charlaremos dentro de poco seguramente, acá tenemos en Tucumán una vieja lucha que es la de la ciudad universitaria, que debió construirse justamente, o que ya debería estar construida con capitales mineros que fueron de alguna manera saqueados y no se llevaron a cabo. Lo vamos a charlar seguramente con tiempo en algún momento, además de todos estos temas, por supuesto, tan importantes para los argentinos, ¿no? Lo voy a investigar, porque hoy me mandaron de la radio esta información y a mí sobre lo que no conozco no me gusta hablar. Prefiero ponerme a estudiar y una vez que uno estudia, a partir de ahí intervenir en el tema. Bueno, así que lo vamos a tener oportunidad de seguro. Vamos a ser totalmente sinceros como corresponde con la audiencia. Por supuesto. Yo me voy a poner a investigar este tema porque es un tema que no dominaba, que no conocía
y vamos a trabajarlo y abordarlo para ver cómo desde los ingresos del yacimiento minero Aguas del Dionisio podemos nosotros terminar esta obra extraordinaria para poder crear una ciudad universitaria como se soñó en su tiempo, ¿verdad? La verdad que vamos a trabajarlo porque es un tema muy importante para no solo Tucumán, sino todo el Norte Grande. Por supuesto. Y bueno, cuando venga a Tucumán, por supuesto te esperamos en el estudio, ¿no? Claro que sí, tengo muchísimos amigos allí, así que espero prontamente poder volver a estar en mi querida provincia de Tucumán, con todos los queridos compañeros que allí hay. Sobre todo, un saludo le quiero mandar especialmente a los de Convergencia de Peronistas, que son muy buenos compañeros, buenos justicialistas, y además están congregando una militancia muy, muy buena, muy sana, que está volviendo a reencontrarse con la doctrina nacional, y lo está haciendo desde abajo. Esto es muy importante. Martín, un abrazo, fuerte abrazo desde la Tucumana, y nos vemos pronto. Hasta luego. Pronto. Buen chau, día. Chau. Hasta luego. 10 y 21 minutos, seguimos de esta manera en la Tucumana de mañana. 95.9. La Tucumana